Bien, y estábamos señalando los factores de la transición que van a influir en el texto constitucional y que de una manera significativa pues van a dejar una huella, ¿no? Aparte de lo que veníamos diciendo del consenso, hay que añadir la crisis económica, ¿no? En los años, desde el año 73 en realidad, pues se inicia una crisis económica bastante profunda. La crisis va a estar presente en España en los años 77-78 durante la elaboración de la Constitución y se va a notar en diversos aspectos de la propia regulación. Incluso en materia de la regulación de los derechos se establece un sistema que va a escalonar las garantías y que en general va a dejar menos garantías a aquellos derechos que en realidad, aunque se denominen derechos, a veces están bajo un epígrafe en el capítulo tercero, el título primero, que es Principios Rectores de la Política Social y Económica, y no solo es una cuestión de denominación, sino que en realidad el artículo 53 va a establecer una garantía muy debilitada o mucho más debilitada para estos derechos. ¿Por qué? Porque el constituyente es consciente de que la crisis va a dificultar la garantía de ciertas prestaciones que conllevan un contenido económico, es decir, que conllevan una aportación económica que a lo mejor el Estado no va a tener. Por eso ahí se van a quedar algunos derechos, como el derecho a la salud, que implican prestaciones, como derechos al sistema de seguridad social, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto, como analizaremos en su momento, tiene bastantes matices, porque también hay derechos sociales y económicos que van a estar con la máxima garantía en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Por ejemplo, la educación, ahí lo encontramos, ¿no? Hay otros derechos del ámbito laboral, como la libertad de sindicación o la huelga, ¿no? Pero sí que es cierto que en general vamos a encontrar, y esto sería algo a revisar en una futura reforma constitucional, que tenemos una garantía que se va debilitando muy claramente, sobre todo en aquellos derechos. También se me ocurre, por ejemplo, mencionar el derecho a una vivienda digna, que está en ese capítulo tercero, con una garantía tan debilitada que pues hoy en día, como es obvio y notorio, pues muchos españoles se ven privados de ese derecho porque no hay mecanismos suficientes que lo garanticen, ¿no? También hay que decir que en el ámbito económico, esto más que como fruto de la crisis, quizás como fruto de esa constitución de consenso, pues también encontramos principios de líneas o tendencias económicas muy diferentes. Por un lado, principios muy liberales como la libertad de empresa, el propio reconocimiento de la economía de mercado, pero por otros más de tipo socialista, en los cuales o más progresistas, en los cuales pues se supedita todas las formas de riqueza al interés general, donde la propiedad privada viene limitada también por el interés social, por poner algunos ejemplos, ¿no? De derechos o hasta incluso se dice que se facilitará el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Así que encontramos también en esto que se llama constitución económica, pues también nos vamos a encontrar bastante variedad. Y otro factor que en alguna medida va a influir y va a dejar su huella en la Constitución es el terrorismo. Por desgracia, pues estaba en toda su crudeza en aquellos años y luego durante muchas otras décadas ha azotado y ha castigado a la sociedad española, y va a dejar también su huella, por ejemplo, en la posibilidad de la suspensión de derechos en caso de terrorismo en el artículo 55.2, ¿no? Entre otros aspectos que se podrían mencionar. Bien, vamos a pasar al siguiente apartado ya, que se refiere a las influencias del constitucionalismo histórico español. Ya analizamos en la lección 3 las características más importantes de nuestro constitucionalismo histórico. Hay que decir que nuestra Constitución no tiene una influencia tan clara del constitucionalismo histórico si hablamos en términos generales, sino que se aproxima más bien al constitucionalismo comparado posterior a la Segunda Guerra Mundial, como veremos en el siguiente apartado. Pero no por eso vamos a dejar de lado influencias significativas de nuestro constitucionalismo histórico. No vamos a ir constitución por constitución, pero sí podemos destacar que ciertas características que ya mencionamos en su momento, que han sido habituales, que han sido rasgos comunes de nuestro constitucionalismo histórico, se van a mantener en nuestra Constitución. Por ejemplo, el elemento monárquico. Nuestra Constitución es monárquica, como han sido todas, excepto dos, como ya sabemos, el proyecto constitucional de 1873 y la Constitución de 1931. También esto lo tengo que matizar. Probablemente la Constitución de 1978 es la primera que establece
en realidad un sistema de monarquía parlamentaria. En constituciones anteriores encontraríamos una monarquía limitada o como mucho una monarquía constitucional, pero no una monarquía parlamentaria en la que el rey ya carece de todo tipo de poder de decisión política. Pero no obstante, pues la opción monárquica tiene que ver, claro está, con nuestro constitucionalismo histórico, como también lo tendría que ver otros elementos como el bicameralismo, que también con solo dos excepciones, que ya se mencionaron, 1812 y 1931, con solo esas excepciones, en todos nuestros demás textos constitucionales había dos cámaras, Congreso y Senado, y así lo hace la Constitución de 1978, estableciendo el Senado como cámara territorial, aunque con muchos matices que harían necesaria también en este momento una reforma, como veremos. Pero bueno, eso es propio de nuestro constitucionalismo histórico, por lo menos son constantes destacadas que se han mantenido aquí. Sin embargo, nuestra Constitución, como ya hemos destacado también, rompe la tendencia propia de nuestro constitucionalismo histórico a establecer constituciones de partido, constituciones claramente o conservadoras o progresistas. El partido que tenía la mayoría establecía, dentro de un contexto de inestabilidad política, una mayoría coyuntural quería establecer su constitución. Por suerte, en 1978 no fue así, probablemente esta es una de las claves de la larga vigencia de nuestra Constitución. Y bueno, también podemos destacar como otras influencias de nuestro constitucionalismo histórico la estructura de los títulos, que bueno, con matices pues también más o menos se corresponde con la más habitual en nuestro constitucionalismo histórico. Denominaciones, por ejemplo, diputación permanente es una terminología clásica de nuestro constitucionalismo, o cortes, por supuesto, cortes generales. Ya sabemos que la institución parlamentaria, que en Inglaterra tiene el nombre tradicional de Parlamento, que es el que más se ha extendido quizás en el mundo, o en Francia el de Asamblea, en los reinos ibéricos siempre tuvo esa denominación de Cortes, y luego de Cortes Generales, que es el que va a tener nuestra Constitución española. Pero bueno, también yo quisiera destacar especialmente dentro de nuestro constitucionalismo histórico que la influencia más importante, con diferencia clara, es la de 1931. La Constitución Republicana de 1931 es la más próxima en el tiempo y la que tiene elementos que también han generado una influencia más notoria en nuestra Constitución de 1978. Por ejemplo, la regulación de los derechos y libertades, que es muy amplia, es una declaración donde ya hay derechos sociales y económicos, o la regulación de la iniciativa popular, o el recurso de amparo. El recurso de amparo, bueno, el propio Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el tercero de Europa, o del mundo en realidad, el de la Constitución de 1931, que empezó a funcionar en 1930, bueno, la Ley Orgánica de 1933, bueno, pues es un antecedente claro, no el único, pero un antecedente de nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? En el ámbito territorial la influencia es muy clara. Tenemos un régimen un sistema que aunque la Constitución del 31 llamó el Estado integral, pero en realidad es un modelo de Estado regional, que luego va a influir en Italia y que también va a influir, no quiere decir que sea igual, hay diferencias que iremos analizando, pero va a influir en el modelo de 1978, en ese modelo llamado autonómico, ¿no? Esa, por lo tanto, dentro de nuestro constitucionalismo histórico es la influencia más destacada. Pero bueno, también podemos mencionar, aunque parezca casi paradójico, que también ha habido cierta influencia en las leyes fundamentales del franquismo, aunque en términos de contenido, como ya hemos dicho muchas veces, lo que trata la Constitución es de romper con las leyes fundamentales de Franco y de establecer un sistema basado en principios totalmente contrarios, pero hay algunos detalles en la regulación que, adaptados al contexto democrático, pero sí han generado alguna influencia. La regulación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene el antecedente de la Ley Orgánica del Estado, aunque es verdad que en el artículo 8 de la Constitución española estas se ponen al servicio de la propia Constitución, como es lógico, ¿no? Regulación de aspectos de la administración, también tienen algunos antecedentes en la Ley Orgánica del Estado y algunos aspectos judiciales. Pero bueno, es bastante marginal esa influencia de detalle, esa influencia de las leyes fundamentales del periodo franquista. Bien, con lo cual podemos pasar al último apartado de este tema 5, que son las influencias del constitucionalismo comparado en la Constitución de 1978. Estas influencias se aprecian sobre todo en los textos del constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir, o casi recordar, como hablamos en su momento, que hay en el constitucionalismo contemporáneo inicialmente tres grandes corrientes, la inglesa, la francesa y la de Estados Unidos, pero que a su vez van evolucionando para convertirse
convertir lo que antes era un Estado de derecho en lo que ahora llamamos ese Estado social y democrático de derecho, donde ese elemento social, el elemento democrático y también incluso el propio elemento constitucional por encima de lo que sería un Estado, lo que algunos han llamado Estado legal de derecho, todos estos elementos se van a fortalecer en el siglo XX y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a encontrar constituciones con unas características importantes, determinadas. Por ejemplo, se amplía mucho el reconocimiento de derechos fundamentales. Ya en la Europa de entreguerras esto había empezado a producirse, o en el mundo de entreguerras, en realidad desde la Constitución de México de 1917, pero después de la Segunda Guerra Mundial es mucho más notorio. También se garantiza o se enfatiza la garantía de la supremacía constitucional, porque los tribunales constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial van a ser más sofisticados, más desarrollados en sus competencias. Bueno, como digo, son elementos propios. La propia regulación de los poderes, basado en Europa, en casi todos los estados europeos, en el modelo del parlamentarismo, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial va a sufrir ciertos cambios, eso que se va a llamar parlamentarismo racionalizado en la mayor parte de los países de Europa occidental. En el caso de Francia incluso se abandona lo que sería el parlamentarismo para llegar a un sistema mixto, ¿no? A mitad de camino entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Bien, pues todos estos sistemas son los más próximos, son los que nos dan el contexto comparado de la Constitución española y los que más van a influir. Pero entre todos ellos quiero destacar dos que van a influir más que ningunos otros, que serían la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la Constitución italiana de 2 años anterior, de 1947. No quiero decir que la Constitución española sea una copia de estas, o que no. La Constitución española, como estamos viendo, tiene numerosas influencias, tantas que termina por ser original. Se dice aquello de el que copia uno comete plagio, el que copia 100 hace una obra original. Pues la Constitución española, como digo, va a ser al final original porque tiene muchas influencias y luego tiene otros aspectos que son relativamente novedosos y que son propios de nuestro sistema. Pero dicho esto, si tuviéramos que decir qué constituciones son las más próximas, las que más elementos nos han aportado, las que más tuvo presente el constituyente a la hora de establecer la regulación de 1978, probablemente serían esas dos, la alemana y la italiana. Voy a poner algunos ejemplos, comenzando por la Ley Fundamental de Bonn. Algo tan esencial como la idea de Estado social y democrático de derecho lo tomamos de ahí, el artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn, que nos habla de Estado de Derecho democrático y social. También la idea de valores, en España se dice valores superiores, en Alemania no se utiliza esa terminología, pero sí de valores fundamentales. Algunos han hablado de un naturalismo renovado, de un rechazo, en el caso de Alemania, al régimen anterior, a esa experiencia nazi, pone los derechos fundamentales como pilar esencial y sobre todo la idea de la dignidad. Encontramos en la primera Constitución que comienza hablando ya radicalmente de la dignidad humana como algo intangible. La Constitución española reconoce o recoge esa idea de dignidad, no en el artículo 1, pero sí en el artículo 10, también una clara influencia alemana. Esa preeminencia de los derechos humanos y también aspectos vinculados a la regulación de los poderes, ese parlamentarismo racionalizado que se va a caracterizar primero por una investidura parlamentaria del presidente del gobierno que casi viene copiada del modelo alemán. La diferencia obviamente que Alemania es una república, España es una monarquía, entonces el jefe de Estado allí es el presidente de la república, en España es el rey, pero salvando eso el procedimiento de investidura muy claramente marcado por la regulación alemana. La moción de censura constructiva, ¿no? Otro elemento del parlamentarismo racionalizado, que requiere un candidato alternativo al presidente del gobierno, pues también nos viene copiado de Alemania, y gran parte de las relaciones entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo. La preeminencia del presidente dentro de un gobierno colegiado, pero con un presidente con una figura más fuerte, ¿no? Nuestro presidente del gobierno pues tiene elementos muy claros de influencia del canciller alemán. Y luego, por supuesto, también influencias en la regulación del Tribunal Constitucional y también influencias muy importantes en el ámbito territorial. Es verdad que Alemania es un Estado federal, España no, es un Estado autonómico, pero tiene muchos elementos federales en la regulación constitucional española, sobre todo en el reparto de competencias, criterios como la delimitación entre bases y desarrollo legislativo, o legislación y ejecución. Esos criterios derivan de la Ley Fundamental de Bonn y van a influir muy claramente en España.
Esta la he puesto en primer lugar porque quizás la influencia más próxima. En segundo lugar, aunque sea ligeramente anterior en el tiempo, pues estaría esa Constitución italiana de 1947, que además es muy curioso, que a su vez recibió influencias de la Constitución española de 1931. De tal manera que la Constitución de 1931 influye en nuestra Constitución, por un lado directamente, pero por otro lado por la vía indirecta de la Constitución italiana. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el concepto de igualdad real o material, que está en nuestro artículo 9.2 y deriva, y se parece bastante a la regulación del artículo 3.2 de la Constitución italiana. La iniciativa popular. La iniciativa popular deriva de la regulación italiana, aunque en la Constitución española se vuelve más estricta, exige un mayor número de firmas hasta llegar a los 500.000, pero sí que tiene esa influencia. También en el modelo territorial, nuestro Estado autonómico pues se parece bastante al Estado regional italiano y al Estado regional de la Constitución española en 1931, aunque ya hemos dicho que también tiene una influencia alemana, pero también aquí vamos a encontrar elementos. Algunas instituciones de los entes regionales, la figura del delegado del gobierno, la existencia de una lista de competencias regionales, aunque en España luego no va a tener tanta importancia esa lista porque va a ser sustituida, pues finalmente, como veremos, la que va a tener importancia es la de competencias del Estado. Pero bueno, hay la posibilidad de distintos niveles de autonomía, ¿no? Bueno, pues eso, aunque con ciertos matices, nos va a llegar también de Italia. O en el ámbito judicial, el Consejo Superior de la Magistratura, que es el antecedente, que es la institución italiana, que es un antecedente y que muestra claras influencias en la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Y por supuesto nuestro Tribunal Constitucional, que aunque también tiene alguna influencia alemana y también claramente nuestro antecedente en 1931, pero también hay que citar el Tribunal, la Corte Constitucional, que es el nombre que tiene el Tribunal Constitucional italiano. Por supuesto, estas son las influencias comparadas más importantes, pero no las únicas. Hay que mencionar también, por ejemplo, aunque ya en aspectos más puntuales, la Constitución francesa de 1958, la Quinta República. Ahí encontramos la denominación de leyes orgánicas, aunque es verdad que no es el mismo concepto de ley orgánica en Francia que el concepto de ley orgánica en la Constitución de 1978, pero sí que aparece la idea de una ley como una categoría distinta a la de leyes ordinarias. La regulación de la legislación delegada, los decretos legislativos, tienen una clara influencia también francesa. O la función arbitral del rey. Bueno, aquí hay que hacer muchos matices. No se puede comparar la función arbitral del rey con la función arbitral del presidente en la Quinta República Francesa. El presidente en la Quinta República Francesa tiene un elenco de competencias y una capacidad de decisión política muy superior, como no puede ser de otro modo, al rey en España. Pero la idea de que hay una función arbitral en esa jefatura del Estado pues también nos va a influir en alguna medida la Constitución francesa. Más recientemente hay que mencionar, porque es muy importante, la Constitución portuguesa de 1976. Es muy próxima en el tiempo. Hay un cierto paralelismo entre dos estados que salen de décadas de dictadura